Shabbat Shalom. Hoy es sábado 5 de enero del 2019 y estoy en un lugar, un monte que se llama Monte Yoná, Har Yoná, en un barrio de Nazaret Illit. Nazaret Illit es la parte judía de Nazaret, que está dividida en dos. Y lo que vemos aquí atrás mío es el Emek Israel, el valle de Jezreel. La tribu de Zvulun, uno de los hijos de Jacob, recibió los terrenos más pequeños de todas las tribus en este valle que vemos aquí atrás mío. En la cordillera en la que estoy ahora parado era el límite norte de los terrenos que le habían sido asignados, y él estaba limitado en el sur con la tribu de Menashe, en el este con la tribu de Isashar, en el norte, aquí del otro lado de la cordillera, estaba la tribu de Naftalí, y al oeste estaba la tribu de Asher. Era una isla rodeada por otras tribus sin ningún límite internacional o con algún mar de Israel. Esto contradecía un poco la promesa de Jacob cuando antes de morir le había dicho de que su tribu iba a tener en los asentamientos salida al Yam Gadol, al mar. Porque cuando volvimos a Israel y repartimos las tierras, la tribu de Asher recibió la costa que está entre Aco y entre Haifa de hoy en día, y con lo que le cerró la salida al mar a la tribu de Zvulun. Eso sí, el Emek, el valle que hay entre Haifa y Aco para este lado, se llama Emek Zvulun, al nombre de la tribu, durante ya muchísimos siglos. Y dentro de ese valle hay una ciudad bíblica que se llama Gat Hefer. Gat Hefer no fue nombrada en toda la Biblia hasta el libro de Reyes 2 en el siglo 8 a.C., que nombran de que ahí nació el profeta Yoná, Yoná Naví, como le decimos en hebreo, o Jonás, como le dicen los cristianos, o Al-Sa'afat, como le dicen los musulmanes, que para ellos también es un profeta. Cuando es nombrado en Reyes 2, el único que dicen es de que él profesaba durante el reinado de Jeroboam II, que era un rey muy malo, pero no hacen mucha mención sobre el profeta durante esa época. Eso sí, le dedican un libro entero que lleva su nombre al profeta Jonás o Yoná, que es lo que hoy vine a visitar y es lo que quiero que veamos hoy con estos paisajes hermosísimos que les voy a mostrar. Hoy es un día hermoso para pasear, así que lo vamos a aprovechar. El Tanaj en la mano y nosotros salimos. ¡Vamos! Miren lo que es la vista tempranito a la mañana del valle de Jezreel. Esto que vemos aquí abajo es Nazaret Illit, como les dije. Y todo este es el valle, que si seguimos para el oeste, nos vamos a encontrar con el valle de Zvulun, que es lo que voy a empezar a hacer ahora, ir para ese sentido. Vamos, les quería mostrar, este es el paisaje de antes, el sendero que estoy haciendo por esta cordillera, es hermosísimo. Así que vamos a empezar el relato caminando y sin paisajes. Como sabemos que es invierno en Israel, miren las flores, las rakafot, que tanto a mí me gustan y cuántas veces ya les habré contado sobre ella. Yoná estaba sentado en su casa de Gat Hefer mirando el valle Turán, que ahora es a donde estamos yendo ahora, y la cordillera de la Baja Galilea, cuando de repente le apareció Dios, quien le ordenó dirigirse a la ciudad de Ninvé, la capital del reinado Ashur, al norte de Irak de estos días. La gente de Ninvé, que no pertenecía al pueblo de Israel, hacían actos tan malos que ni siquiera Dios podía soportar, y por eso lo envió para que les advierta sobre una posible destrucción de su ciudad, de seguir comportándose así. Si esperamos que Yoná haga lo que Dios le ordenó, como hacían por lo general todos los profetas,
el profeta decidió hacer otra cosa. Él pensó que los habitantes de Nínive recapacitarían y volverían a creer en Dios. Luego Dios los perdonaría y no habría ninguna destrucción. Él, el profeta Jonás, quizás había llegado a la conclusión que lo catalogarían como un falso profeta. Es por eso que salió de su casa y llegó al sur, a lo que hoy es Yafo o Tel Aviv, que era la ciudad en ese momento con puerto más importante de toda la zona. Intentó huir en un barco hacia un lugar que se llamaba Tarshish, pero Yoná no logró escaparle a Dios. Dios envió una tormenta y una fuerte tempestad. El barco comenzó a hundirse con todos sus pasajeros y los capitanes del barco intentaron desesperadamente salvar la situación. Primero, pidiendo a cada uno que le rece a su Dios. Había mucha gente en ese barco, por supuesto. Pero al ver que nada ayudaba, intentaron hacer un sorteo, ¿ok? Para ver quién era el que había traído la maldición a ese barco. Y la suerte, o vendría a ser la mala suerte en este caso, le tocó a nuestro profeta Yoná. Sigo mostrando la vista, todavía estamos en el Emek Israel. Y lo que ya se va a abrir dentro de un rato es el Emek Zvulun. ¿Saben qué? Vamos a ir para allá. Antes les voy a contar de que en ese momento Yoná, el profeta Jonás, era una persona que estaba indiferente a todo lo que estaba pasando, a toda esa catástrofe que estaba pasando en el barco. Él estaba, mientras todos estaban luchando para salvar el barco, nuestro profeta se había tirado a descansar y lo encontraron ahí descansando en una de las cabinas. Yoná ya no pudo dejar de tomar responsabilidad. Él sabía además que la tormenta era responsabilidad de él, no era por culpa de él, era que Dios le estaba dando un mensaje precisamente a él. Entonces les pidió a todas las personas del barco, que lo arrojen al agua y así podrán salvar la situación y también el destino del barco. Y ala, sigamos. Bueno, y ahora yo llegué a un lugar que es una aldea árabe que se llama Mashhab, que es la antigua Gat Hefer, donde nació el profeta Jonás, Yoná Anabí. Desde aquí estoy filmando y lo que vemos acá enfrente mío es otra aldea árabe que se llama Kfar Kana. Si seguimos hacia el este, allá en el fondo se ve el mar Mediterráneo, y todo este es el Emek Zvulun que les conté antes, el valle Zvulun. El sol nos está dando de frente, pero este es el famoso Har Tabor, el monte Tabor. Lo que se ve arriba del monte es la Basílica de la Transfiguración, Knesiat Ishtanut, como le decimos en hebreo. Y ahí seguimos ya en dirección noreste. Lo que les había contado hasta ese momento fue sobre Yoná, que había pedido que lo tiren del barco para que suicidarse. Yoná intentó suicidarse en ese momento por primera vez. Pero como en el cuento de Pinocho, ¿se acuerdan? Una ballena lo salvó. En estos días no existe las ballenas en el Mediterráneo. El Mediterráneo es ese mar que se ve allí en el fondo. Pero quizás sí existían en aquellos años ballenas que podían tragar personas sin matarlas incluso. Quizás sea una leyenda para ejemplificar el mensaje que querían transmitir, que el hombre no puede escaparle a Dios. Eso sí, hay un monumento de una ballena en el puerto de Yafo hasta hoy día. Podemos creer o no en esta historia, pero yo creo que lo importante es saber para qué nos mencionan este relato. La cuestión es que durante 3 días estuvo Yoná dentro de la ballena rezándole a Dios, pidiendo perdón y arrepintiéndose hasta que Dios lo perdonó y logró sacarlo del interior del pez. Y le ordenó otra vez viajar a Nínive y transmitirles a aquellas personas, estoy leyendo, Eta kriá asher anoji dover eleja. Esta vez Yoná le hizo caso y salió en camino.
Luego de mucho andar y llegar al lugar, el profeta Jonás comenzó a recitar: les queda 40 días, porque Dios destruirá la ciudad. Para su sorpresa y la de todos nosotros, en vez de tratarlo como un loco suelto, o en vez de matarlo, todos los habitantes del pueblo hicieron teshuvá, retornaron al camino de Dios, desde el rey y hasta el último de los niños. Ellos comenzaron a creer en Dios y fue así como Dios los perdonó. Yoná debía en ese momento terminar su misión y retornar contento por su logro. Hasta aquí, hasta esta ciudad, el lugar en el que estoy, que se llama Gat Hefer. Pero él estaba intranquilo, enojado y decepcionado, según nos relatan en el libro. Quizás Yoná pensó que los habitantes de Nínive, que acababan de retornar al sendero de Dios, serían en un futuro el enemigo del pueblo de Israel, cosa que realmente sucedió luego de decenas de años, y no tenían claro por qué Dios no los hizo desaparecer. Yoná no quiso seguir viviendo y le pidió a Dios que lo haga matar por segunda vez. Miren qué vista del monte Tabor. Hermosísima, lástima que el sol nos da de frente. Bueno, acabo de dar la vuelta y retornar a mi vehículo para volver a casa. Estoy en el Emek Yisrael, en el valle de Jezreel, como al principio. Esto que vemos aquí abajo es Kfar Kana, que habíamos visto antes, la aldea árabe Kfar Kana. Bueno, vamos a terminar el relato. Yoná salió de la ciudad, se construyó una cabaña y aún estaba enojadísimo. Dios le volvió a enviar un par de mensajes mientras Yoná descansaba. De manera milagrosa creció una calabaza con hojas grandes para proveerle sombra a nuestro profeta. El profeta estuvo muy satisfecho, pero su alegría fue efímera. Al día siguiente, muy de mañana, un gusano comió las hojas que le daban sombra. El sol no dejó de calentar su cabeza hasta que se desmayó. Y por tercera vez en el relato, Yoná le pidió a Dios morirse. ¿Para qué nos relataron este episodio? Dios se dirigió a Yoná, le explicó que así como el profeta había perdonado al gusano, Dios perdonó también a aquellos 120.000 habitantes de Nínive que volvieron a creer en Dios. El libro no se conforma con enseñarnos que cualquier persona puede hacer teshuvá y arrepentirse. Para eso alcanzaría con los primeros 3 capítulos. El relato del profeta Yoná afila el asunto de la teoría de los profetas. Mientras que los falsos profetas querían que sus profecías se hagan realidad, esa es mi opinión por lo menos, para demostrar su poder de profecías, los profetas verdaderos deberían esperar que sus profecías malas no se realizaran y quien las escuchara deje de pecar. Una exitosa profecía de destrucción no era aquella que se cumplía, sino todo lo contrario, era aquella que no se cumplía porque la gente dejaba de pecar. Dios intentó enseñarle a nuestro profeta Yoná que hay valores más elevados en la profecía. Es más importante que las personas hagan teshuvá de sus malas obras y sus vidas sean salvadas, a que se cumpla la profecía del verdadero profeta. Y con este hermoso paisaje yo me despido de ustedes. Hasta el próximo paseo. Shabbat Shalom. Y otra vez en el Har Yoná, en el monte Yoná, en Nazrat Ilit. Bye bye.